A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si tuviéramos una especie de mapa? No para una ciudad, sino para la realidad misma. Un mapa que nos permitiera verla en diferentes capas, con cada vez más profundidad. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy. De una antigua arquitectura para la mente, un modelo para leer no solo textos, sino la vida. Vamos a ver de qué se trata. La palabra clave es pardés. En hebreo, originalmente significaba un huerto o un jardín amurallado. De hecho, de ahí viene nuestra palabra paraíso. Pero aquí no estamos hablando de un lugar físico, para nada. Pardés, en este contexto, es una estructura para el pensamiento, un método para analizar cualquier cosa que nos pase en distintos niveles de comprensión. Y es que la palabra pardés es en realidad un acrónimo. Cada una de sus letras representa una lente, un nivel para ver la realidad. Peshat, Remez, Drash y Sod. Ojo, no son pasos uno después del otro, sino que son como dimensiones que existen al mismo tiempo. Vamos a desglosar cada una. El primer nivel, la base de todo, es Peshat. Significa lo simple, lo llano. Es el sentido literal, el hecho crudo, sin adornos ni interpretaciones. Antes de querer entender por qué pasó algo, es fundamental tener claro qué fue lo que pasó. Este nivel nos ancla, nos pone los pies en la tierra para no empezar a fantasear. Para que esto quede más claro, vamos a usar un ejemplo muy práctico. Pensemos en una discusión en el trabajo. Algo común. A nivel de Peshat, el análisis es increíblemente simple. Ocurrió un desacuerdo. Punto. Sin buscar culpables, sin añadirle drama, sin historias. Ese es el hecho. Y empezar por ahí lo cambia todo. Ahora pasamos al segundo nivel. Remes, que se traduce como insinuación o pista. Aquí es donde empezamos a ver más allá del evento aislado. Es el nivel de los patrones, de los ecos. La pregunta clave aquí es, ¿esto ya me ha pasado antes? ¿Qué conexiones hay que no estoy viendo a simple vista? Es una forma de detectar las estructuras que se repiten en nuestra vida. Si volvemos al ejemplo del trabajo, en el nivel de remets, la observación podría ser algo como, a ver, me doy cuenta de que este tipo de conflicto me pasa seguido, sobre todo con figuras de autoridad. ¿Se dan cuenta? Ya no es un problema aislado. Ahora es parte de un patrón que podemos empezar a estudiar. El tercer nivel es de drash, y esta palabra significa buscar o investigar. Aquí es donde la simple observación se transforma en responsabilidad personal. De drash nos hace la pregunta directa. Bueno, ¿y esto qué pasó? ¿Qué me pide a mí? ¿Qué lección práctica, qué principio ético tengo que sacar de aquí para actuar mejor? Aplicado a nuestro desacuerdo, Derash nos lleva a una conclusión muy concreta, a una tarea. Necesito aprender a comunicar mis ideas de forma más clara, sin ponerme a la defensiva. Esto ya no es solo pensar, es un plan de acción. Es una lección que podemos practicar. Y finalmente, llegamos a Sod. Sod significa secreto. Pero no pensemos en un secreto como algo que alguien esconde, sino más bien como una verdad profunda que solo se revela cuando uno ha afinado su propia mente. En este nivel, los eventos de afuera se entienden como un espejo de lo que pasa adentro. Y para cerrar el ejemplo, a nivel de Sod, la reflexión se vuelve totalmente interna. Entiendo que esa figura de autoridad con la que choco está reflejando una parte de mí que todavía no he aceptado o integrado. Lo realmente poderoso de llegar aquí es que, con esa comprensión, el conflicto de afuera pierde casi toda su fuerza. Y aquí viene un punto crucial. Es importantísimo entender que estos 4 niveles no se pelean entre sí. Que lleguemos a un entendimiento profundo en Sod no quiere decir que el hecho simple de Peshat sea mentira. No. Todos operan al mismo tiempo, dándonos una visión completa, tridimensional, de cualquier cosa que nos pase. Ahora, usar este sistema no es nada más un juego intelectual, ¿eh? Requiere disciplina, requiere balance. De hecho, los sabios de la antigüedad advertían que meterse a estos niveles de entendimiento sin estar bien preparado podía ser bastante peligroso. Hay una historia muy conocida en el Talmud que habla de 4 sabios que entraron al Pardés, a este jardín del conocimiento profundo. Y el resultado es una advertencia muy seria. Uno de ellos murió, otro perdió la razón, y el tercero se convirtió en un hereje. Solo uno, Rabí Akiva, como dice la historia, entró en paz y salió en paz. La lección es tremenda. El conocimiento profundo, sin un equilibrio mental y ético, es como jugar con fuego. Pero la buena noticia es que esta disciplina se puede entrenar. Aquí les va un método práctico. Primero, a nivel Peshat, anotar los hechos tal cual, con precisión. Segundo, a nivel Remez, observar los patrones, las repeticiones. Tercero, en Derash, formular una lección clara, algo que se pueda practicar. Y cuarto, en Sod,
Simplemente quedarse en silencio, en quietud, y dejar que el significado más profundo se asiente solo. Al final nos damos cuenta de que Pardés es mucho, mucho más que una herramienta para analizar cosas. Es en realidad un modelo para desarrollar una conciencia más ordenada y sobre todo más profunda. El objetivo de este entrenamiento mental no es saber más, no es acumular datos. La verdadera meta es transformar a quien observa. Se trata de volverse más lúcido, de ser más justo en los juicios que hacemos y al final del camino, de ser más capaces de ver la unidad que está detrás de todo lo que parece separado. Hay una frase que resume esto a la perfección. Con esta práctica, el texto, o sea, la vida, la realidad, deja de ser algo que leemos desde afuera. Se convierte en algo que nos lee a nosotros. Se vuelve un espejo que nos muestra quiénes somos. Así que la pregunta cambia. Ya no es solo qué significa el mundo, sino también qué me está diciendo el mundo de mí. Con estas 4 lentes, cada experiencia, por pequeña que sea, se vuelve una oportunidad para ver con más claridad. Y bueno, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué capa de la propia realidad vamos a explorar hoy?